Dios le bendiga, buen domingo, espero que haya pasado un día hermoso y que lo que queda del domingo todavía lo pase muy bien. El Señor traiga paz a su hogar a través de la palabra. Vamos a compartir una vez más las Escrituras y esta vez vamos a hacerlo desde el libro de los Hechos. Estamos entrando en un tema en esta semana que tiene que ver con el respaldo con el cual nosotros hacemos lo que hacemos. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Bueno, lo vamos a ir viendo. Vamos a Hechos capítulo 4 y la lectura va desde el versículo 1 hasta el versículo 13 inclusive. Vamos a ir leyendo y hablando, así usted se puede ubicar. Dice el verso 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Bueno, aquí tenemos una de las partes más hermosas del libro de los Hechos, que es cuando los apóstoles comienzan a predicar y cuando ellos están allí mostrando todo el denuedo, todas las ansias que tienen por compartir la palabra del Señor. Y quiero hacerle una introducción. En este capítulo nosotros vamos a ver la persecución de la iglesia, lo que sería la primera persecución de la iglesia y el mover muy evidente el poder del Espíritu Santo moviéndose a través de los apóstoles. El resultado que vemos aquí, o lo que vamos a estar viendo en este capítulo, es el producto del segundo sermón de Pedro y de esos 5.000 hombres que dice la palabra que habían sido salvados por causa de la predicación. También vamos a ver aquí los apóstoles arrestados por causa de la prédica de la palabra. Pero yo quiero que usted note, por eso me detengo ahora y estoy intentando que prestemos atención a las distintas partes de esto, ¿no? En el capítulo 1 dice aquí que vinieron a Pedro y a Juan los sacerdotes. Eran los religiosos, los que más sabían de las Escrituras, los que tenían a su cargo las predicaciones, las enseñanzas y todas las cosas que usted sabe que hacen aquellos que deben compartir la palabra, enseñar la palabra con las personas. Dice que ellos vinieron a Pedro y a Juan y estaban resentidos, estaban enojados. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesucristo la resurrección de entre los muertos. Ahora, ¿quiénes fueron estos en especial que vinieron? Porque había varias sectas. Estaban los fariseos, de los cuales algunos después se convierten. Por ejemplo, cuando hablamos de José de Arimatea, de Nicodemo, cuando hablamos aún del mismo Saulo, que después viene a ser el apóstol Pablo, nosotros vemos fariseos que creyeron, que vinieron a creer en lo que era la palabra del Señor. Pero en este caso, además, los que están encabezando este ataque, esta persecución, están los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran otra secta que negaba o no se agradaba, mejor dicho, en que se hablase de la resurrección de Jesús. Estaba todo bien que hablaran de Jesús. No lo podían evitar. La gente había visto lo que se hacía en el nombre de Jesús. La gente había experimentado milagros y ellos no podían impedir eso. Pero lo que no les gustaba era que dijeran que Jesucristo había resucitado. Y uno pregunta en su corazón, hoy, en la actualidad, siglo XXI, ¿hay
saduceos. Y sabe que sí que hay. Hay saduceos. Los saduceos de hoy son las personas que niegan lo sobrenatural. Usted les puede hablar, le van a permitir que les diga que Jesucristo era una buena persona, que era un buen maestro, que era un buen hombre, que usted cuente la historia, pero cuando usted quiera predicar a un Cristo vivo, que resucitó de entre los muertos, cuando usted comience a hablar de lo sobrenatural de Dios, a ellos les va a molestar. Los saduceos de hoy son las personas que niegan lo sobrenatural. Si ellos predican a Jesús con sus palabras, con sus labios, pero no tanto con sus vidas. Hoy tenemos también en medio de todo lo que es la familia de Cristo, algunos que se parecen a los saduceos. Afortunadamente no son todos, pero no les gusta que uno hable de Jesucristo como el Salvador. Entonces, cuando uno dice, no, Jesús es el Salvador, Él vino, habitó entre nosotros, murió, pero resucitó, denunció el pecado, nos dio una esperanza de una vida nueva, entonces esa parte ya no les agrada. Sin embargo, los apóstoles acá, enfrentándose a una situación que era más o menos parecida, ellos enfrentaron lo que les tocó, porque dice el versículo 3, que vinieron estos tan enojados, que les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque dice ya era tarde. Bueno, los pusieron ahí en la cárcel y muchos de los que habían oído la palabra creyeron, dice el verso 4. Ese era el mayor problema que tenían los religiosos. Y ese es el mayor problema que se sigue teniendo, que las personas ven, escuchan la palabra y creen, porque la gracia de Dios, el respaldo de Dios, lo hace posible. Cuando tenía que ponerle un título a esta predicación, el título que yo elegí, entendiendo que todavía estamos en la serie Toma de Conciencia, el título que elegí fue ¿En qué nombre? ¿En qué nombre estamos haciendo lo que estamos haciendo? Los apóstoles aquí tenían muy en claro quién era el que estaba obrando a través de sus vidas. Entonces, en primer lugar, ellos mostraban el poder de Jesús. Eso era lo que estaban haciendo. Cuando los llevan a la cárcel, después que tanta gente creyó, y después de todo esto, que Dios había usado tan grandemente la vida de Pedro, dice el verso 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Si uno recuerda bien, Anás y Caifás fueron los que condenaron a muerte a Jesús. Entonces, ellos ahí están interrogando. Y dice que los ponen en medio. Fíjese que acá dice el verso 7, y poniéndoles en medio. ¿En medio de quién? En medio del Sanedrín, en medio de las autoridades, en medio de aquellos que eran los que sabían más, los que decidían, los que determinaban lo que estaba bien, lo que se podía, lo que no se podía. Dice que los ponen ahí en medio. Y entonces viene esto que es el centro de este mensaje que le estoy compartiendo. Les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y esto para nosotros es tan clave, tan central. ¿En qué nombre y con qué respaldo hacemos lo que hacemos? Porque eso fue lo que les despertó curiosidad. ¿Con qué potestad? Les dijeron. A ver, ¿quién los está respaldando? ¿Con qué poder? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que pasa? Porque ya a esas alturas ellos no podían negar que algo sobrenatural, algo especial estaba pasando. Entonces, fíjese, Pedro comienza a responder y ahí nomás ya está mostrando y respondiendo con qué
potestad. Porque dice él, en el versículo 8, dice que entonces Pedro, y lea bien aquí, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Él empezó a hablar empoderado por el Espíritu. Y esa era la clave. Y eso estaba respondiendo a la pregunta, ¿con qué potestad? ¿Cómo con qué potestad? Con la llenura del Espíritu Santo, con el respaldo del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Con eso es que empezó a responder Pedro. Y dice que él les dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Mire cuántas respuestas y cuántas aclaraciones que estaban realmente dándole una respuesta que dolía a los que estaban cuestionando. Él es muy claro, estaba lleno del Espíritu, eso él no lo dijo, pero se notaba. Se notaba, era evidente. Para enfrentarse a estas personas tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros hoy nos paramos a predicar la palabra, cuando compartimos la palabra con alguien, sea la forma en que sea, presencial o virtual, necesitamos el respaldo del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a tener? Bueno, cuando estamos llenos de la presencia de Dios, cuando estamos seguros de que es Dios el que nos envió a dar la palabra que estamos compartiendo. Entonces, es que tenemos esto que pasa en Pedro. Y esto es lo que le molesta a los saduceos, lo que molestó a estos y lo que les molesta a los que existen hoy, todavía. Quiera Dios que cada vez haya menos, pero las Escrituras dicen que no, que cada vez va a haber personas que discutan más, que contiendan más, que se enojen más. Bueno, no importa. Nosotros cuando muramos vamos con Cristo. Así que para mí está perfecto. El Evangelio es buenas noticias para los que crean y son palabras terribles, palabras que molestan para todo aquel que no cree. Pero también son palabras de condenación. Entonces, aquí él se encarga de decir en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ya que está, les dice, ese es el que ustedes crucificaron. Claro, porque el enojo que tenían los fariseos, a los cuales me refería al comienzo, parece como que se hubiera apagado, se hubiera reducido un poquito una vez que lograron crucificar a Jesús. Pero los saduceos no estaban contentos para nada, porque aquello parecía que con la crucifixión ya habían logrado matar, entre comillas, a Jesucristo. Pero él les dice, ustedes lo crucificaron. Y ahí nomás les dice, y a quien Dios resucitó. Ay, yo me imagino los saduceos ahí. ¿Cómo? Que se atreven a decir que Dios los resucitó, que Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Por qué esta gente está diciendo estas cosas? Y bueno, él lo decía porque tenía respaldo. No hablaba en su nombre, hablaba en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Y sabe, mucha gente dice a veces orando en el nombre de Dios. Usted entra a Dios el Padre por medio del nombre de Jesucristo, su Hijo. Entonces, ellos hablaban en el nombre de Jesús. Por eso dice, por Él, por Jesucristo de Nazaret, es que este hombre está en vuestra presencia. Les dice, está delante de ustedes, mírenlo. Si acaso alguien duda, si acaso alguno está pensando que esto no es verdad, fíjense, acá está. Está delante de ustedes, está obvio delante de todas las personas y está sano. Y sigue hablando, le dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. ¿Cuánta comunicación hay en estas pocas palabras? La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y sigue hablando,
Y ahora ya empezamos a ver, a partir del versículo 7, la segunda parte, estuvimos viendo con qué claridad él responde que ellos obraban en el nombre de Jesús de Nazaret, con el respaldo del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, dice él, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Más claro, imposible. Él les estaba diciendo, miren, nosotros obramos porque el Espíritu Santo nos respalda y obramos en el nombre de Jesús. Y claro, a esta altura uno tiene que estar preguntándose, ya escuchando este mensaje, ¿en qué nombre hacemos lo que hacemos? Porque mientras lo hagamos en el nombre de Jesús y con el respaldo del Espíritu Santo, los milagros van a acontecer, lo sobrenatural se va a manifestar. Pero cuando queramos hacer algo en nuestro nombre, nada va a pasar. Algo muy terrible puede pasar. Bueno, pastora, díganos qué es lo tan terrible que puede pasar. Lo que puede pasar es que comencemos a creer que nosotros tenemos poder, que nosotros tenemos autoridad, que porque estamos nosotros pasan las cosas, cuando realmente no es así. Y lo peor de todo que podría pasar es que otro poder comience a respaldarnos y hacernos creer más y más que somos poderosos. Y yo le aseguro que ese poder nosotros no quisiéramos que se mueva en nuestras vidas, porque es el poder del diablo que como padre de mentira convence a muchos haciéndoles pensar que obran porque ellos son los poderosos, porque ellos son los que saben, porque ellos son los que pueden. Entonces, cuando uno se centra en esta palabra y lo escucha a Pedro decir, es en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y es como ustedes pueden ver en mí, que es el Espíritu Santo el que me respalda, a la gente no le cabe duda. Y lo que más me gusta es la parte final, porque ya es evidente cómo obran ellos, en qué nombre están respondiendo a la pregunta. Y fíjese que dice acá el verso 3, entonces, viendo el denuedo de Pedro, el denuedo es eso que esa fuerza interior que surge, que hace que el dunamis de Dios se manifieste, el poder de Dios se manifiesta. El denuedo hace que uno no se pueda callar, que cuando ve la necesidad y la oportunidad, hable, que predique la palabra. Y él dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, dice la Escritura, y sabiendo que eran hombres sin letras, claro, no habían sido instruidos en las Escrituras como los judíos, y eran del vulgo, eran del pueblo, eran personas nada extraordinario. Al ver eso se maravillaban, y lo que ellos no querían hacer, tenían que hacerlo. Dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Mientras yo preparaba esto y miraba las Escrituras y todo esto y leía estos versículos, yo decía, qué hermoso cómo Pedro muestra realmente en qué nombre y con qué respaldo estaban ellos haciendo lo que hacían. Él tenía sus pies bien calzados con el Evangelio de la paz. Nosotros cuando leemos en Efesios 6, el Señor nos dice, vístanse con mi armadura porque la van a necesitar para resistir, para avanzar, para poder predicar, para poder soportar las pruebas, para poder soportar las dificultades. Y una de las partes de la armadura que es importante es tener los pies calzados con el Evangelio de la paz. Evidentemente Pedro estaba muy bien calzado, porque él responde, había mucho celo en él por predicar la palabra y ni siquiera esta oposición de los más poderosos del momento le preocupa. Él habla, no tiene problema. Cuando nosotros vayamos a predicar la palabra, sería muy hermoso que este celo estuviese en nuestros corazones, que estuviéramos bajo el poder del Espíritu Santo y sobre todo que no tuviésemos miedo de predicar a un Cristo resucitado. Se tiende a predicar un evangelio, hoy está de moda esta palabra, light. Light es liviano. Se tiende a predicar un evangelio liviano porque es lo que más gusta, es lo que más pega. Esto se dice, ¿no?
pega mejor esto, esta palabra va a caer mejor, no vayan tanto en detalle, no nombren esto, no digan estas cosas. Porque ahora en estos tiempos que vivimos hay gente que se enoja por las palabras que usamos. Y no solamente con respecto a la predicación, sino también con respecto a nuestras opiniones, en los medios de internet. Cuando opinamos y decimos, ay, tengan cuidado con las palabras que dicen, díganlo de esta manera, no lo digan de esta otra porque puede ser ofensivo, puede ser contencioso. Pedro no se preocupó por eso, él habló de Jesús y dijo, ustedes lo crucificaron, ustedes están viendo lo que pasa y nosotros hablamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos, que nuestra palabra no deje de tener autoridad porque no hablamos correctamente, que podamos hablar en el nombre de Jesús, que podamos decirle a todos los que quieran escuchar que ese es el nombre que salva. Yo creo que mientras Pedro estaba hablando, él estaba recordando ahí cuando Mateo dice, cuando vino el ángel, le dijo, le vas a ponerle como nombre Jesús, porque él será el Salvador. Jesucristo salva, sana, liberta y es el mismo, dice la palabra, ayer, hoy y por los siglos. Que nosotros no callemos, que nosotros tengamos muy en claro que estamos hablando en el nombre de Jesús, que estamos haciéndolo con el respaldo. La fuente de poder que tenemos es Jesucristo. El nombre que tenemos, que es sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Mire, la ley no puede salvar. En ese tiempo la ley no podía salvar. La religión no puede salvar. Una ceremonia no te salva. ¿De qué? De la condenación eterna. No te puede salvar. No puede darle salvación a tu alma. Solamente el nombre de Jesús puede hacer esto. Volviendo a lo que le decía antes, a muchos no les va a gustar. A muchos no les va a agradar. Pero mientras nosotros sepamos lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, en qué dirección estamos yendo, a dónde estamos apuntando a la necesidad, estamos apuntando a ganar almas para Cristo, estamos apuntando a ser efectivos en lo que hacemos. Mientras tengamos en claro eso, no callemos, hablemos, prediquemos la palabra, porque siempre lo vamos a hacer en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Y siempre que hagamos así, vamos a ser efectivos. Ha sido un gusto para mí compartir con usted en esta tarde la palabra del Señor y quiero animarle a que usted busque en su Biblia, busque en una Biblia de estudio, indague las Escrituras y dele alimento a su alma acerca de la fuente de nuestro poder y el nombre en el cual ese poder se activa, es el nombre que nosotros tenemos que usar para predicar. En ese nombre podemos ir, no en otro. No en otro. Muchos, y hay muchas historias en los evangelios, quisieron ir en su nombre. Y mientras las cosas son muy livianas, nadie se da cuenta. Pero cuando el diablo se manifiesta y alguien va en otro nombre, hay fracaso por delante. Sea victorioso, seamos vencedores, vayamos en el poder del Espíritu y en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que el Señor le bendiga, que tenga usted un final de domingo hermoso y en victoria, celebrando el nombre del Señor y confiando en que aquel que lo nombra a Él y realmente cree y es consciente de esto que le digo hoy, ese va a tener presencia de Dios sobre su vida y respaldo del cielo. Bendiciones y nos vemos el próximo domingo otra vez predicando la palabra del Señor. Que termine bien este día.